Colosenses capítulo 1. También quiero recordarles, hermanos, si el Señor lo permite, el próximo jueves no nos vamos a poder ver debido a que se llevará a cabo una convención de maestros del programa de Educación Cristiana Acelerada y va a ser en la Ciudad de México. Entonces estaremos por allá los hermanos Elizondo Cermeño, José Luis y Rosy, y Leti y yo también. Nos vamos desde el martes, regresamos el sábado. No nos vemos para el estudio, pero sí nos vemos el domingo con el favor de Dios. O estos dos domingos. Pero bien, entonces vamos a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer nuevamente este capítulo. Perdón, ¿quién prendió la luz? Ah, la de atrás, es que yo vi que de repente parecía que era aquella y ya, caray, ahí no se prende. La de aquí. No, está bien, no hay problema. Nomás yo pensé que era aquel que se había encendido, no era el de atrás. ¿Qué pasó? Bueno, estaría bien tener un control remoto para prender y apagar luz. No, bueno, no sé qué tanta luz necesiten por ahí. Está bien. Como ustedes quieran, no hay problema. Ok. Vamos entonces a leer el capítulo 1, les decía. Toño, nos guías en oración, por favor, al terminar de leer. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Amén. Amén, Señor. ¿Qué tanto calor tienen? ¿O frío? ¿Tienen frío? No, ¿verdad? ¿Calor? ¿Algo? Pues como que no, están muy definidos, Martín. Con el abanico ahí, José Antonio está tranquilo, no hay problema. Y allá el otro Antonio también se aseguraron de los ventiladores, ¿verdad? Los Antonios. No más que cerramos puertas también. Si prendemos el aire acondicionado, cerramos las puertas. Bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos el jueves pasado?
Con respecto a los saludos y las personas, la cuestión de la fe que estuvimos ahí aclarando, cómo se le llama el Evangelio en las diferentes partes de la Biblia, que viene aquí en la introducción. ¿Alguna pregunta? Ninguna. O no se entendió nada o de veras se entendieron todo muy bien. Bien. Si no hay ninguna pregunta, pues entonces pasamos a los versículos 3, 4 hasta el 8. Bueno, del 1 al 8 vamos a leer y vamos a, aunque ya vimos el 1 y el 2, vamos a empezar a ver las palabras que vienen del versículo 3 al 8, en la primera sección, donde de alguna manera el énfasis fuerte son algunas cosas que ya habíamos mencionado acerca de la verdad del Evangelio. Y vamos a ver algunas explicaciones que ya les di el bosquejo o les dije más o menos dónde estaba, pero lo aclararemos bien. Dice así, del 1 al 8, aunque vamos a empezar a estudiar del 3 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Ok? Entonces ya vimos el saludo, los nombres que dan las Sagradas Escrituras al apóstol Pablo, también la intervención de Timoteo, que estaba acompañándolo a él, cómo se refiere a las personas a quienes está dirigida la carta como santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Vimos algo de la ciudad de Colosas hace tiempo y también cuál es el anhelo, el deseo del corazón. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De hecho, muchas personas con esta forma de expresarse dicen como si fuera no solamente el anhelo o el deseo, sino también que al estarles compartiendo, esto es lo que deben de estar recibiendo, la gracia y la paz del Señor. La gracia obró tanto para la salvación como va a estar obrando ahora en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. Y la paz que viene como resultado de disfrutar de la gracia del Señor, porque la gracia nos hace ser salvos, pero también nos hace tener fuerza para tener victoria en la vida diaria como creyentes. ¿Ok? Entonces va a continuar aquí la explicación de los términos, de las palabras que vienen aquí. Número 1, en particular, la verdad del Evangelio se recibe por la fe. Les había dicho que íbamos a ver varias cosas en base a este pasaje. Hay 7 cosas que se mencionan. Número 1, son 7 aspectos del Evangelio, que son los siguientes. Número 1, el Evangelio se recibe por la fe. Número 2, produce amor. Número 3, nos lleva a permanecer en la esperanza. Número 4, alcanza a todo el mundo. Número 5, lleva fruto.
Número 6, está arraigado en la gracia. Y número 7, se anuncia a todas las personas. O más bien dicho, se anuncia por las personas que ya son creyentes. Los vamos a ir viendo uno por uno. Si no alcanzaron a apuntar todos, no se preocupen. Los vamos a ir viendo uno a uno, esperando que se pueda entender, por cierto, los detalles. ¿Qué pasó? Se quedaron así como... Necesitan aprender a escribir taquigrafía. Pero eso ya ni se conoce, Prisi. No sé, ¿alguien aprendió a escribir taquigrafía? ¿No? Pues ni modo tampoco. Pero era la manera de escribir de las secretarias, cuando antes el jefe les dictaba cartas y pues era así como se los dicté ahorita a la carrera, y resulta pues que tenían que escribir con una serie de signos y eso les hacía entender qué era lo que habían escrito. Bueno, yo se supone que escribo palabras, pero a la hora de la hora son signos que necesito interpretar también. Bueno, entonces vamos a ir viendo detalle por detalle con respecto a estos aspectos del Evangelio. En primer lugar, la verdad del Evangelio se recibe por la fe. ¿Ok? Las palabras que tienen que ver con esto están en el versículo 3 y la primera parte del 4. Dice así el 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Pablo admiraba la fe verdadera y perseverante que había separado del pecado, los había separado del pecado y los había unido a Dios. Y en primer lugar, ¿a quién le da gracias Pablo? Da gracias a Dios, no le da gracias a los colosenses. Luego de repente a algunos de nosotros nos da mucho por hablar de la gran fe de fulano, de tal, cuando la importancia está en darle el reconocimiento y la gratitud al que dio esa fe, que nos hace responder, por cierto. La fe es un don de Dios. Vamos a verlo en al aclarar, ir viendo detalle por detalle, la fe la da Dios. Es cierto, necesitamos crecer en la fe y en la gracia, porque la fe es casi como un músculo. Y ustedes, bueno, la mayor parte de todos nosotros, aunque pueda haber alguna excepción, no sé, ¿qué tanto ejercicio físico hacen algunos de los varones que están aquí? ¿Hay alguien que haga ejercicio físico? No nada más con la mandíbula. Hace ejercicio. Bueno, se le nota algo a mi hermano. ¿Sí tiene la mano pesada el profesor? Bueno. Ustedes ven a alguien que no hace ejercicio, ¿cómo tiene los músculos? Planos. Por más que diga uno que hace el conejo, pues ¿cuál conejo? Pues no sale nada. ¿Por qué? Pues porque no hay ejercicio. Pero una persona que hace ejercicio se le nota rápido los bíceps. En el caso de hacer ejercicio con los brazos, hay algunos ejercicios, también dependiendo de qué es lo que haga uno, se le nota en los bíceps o se le nota en lo que nosotros conocemos o decimos las aletas, o hay lo que se conoce como tríceps también, y hay ejercicios para los brazos y el pecho, para las piernas también. Bueno, la fe también es como un músculo que si se hace ejercicio, se hace fuerte y nos ayuda cada vez a enfrentar problemas más grandes. Y normalmente esa es la forma de tratar Dios con nosotros. Nos pone primero pruebas chiquitas y luego más grandes, dependiendo precisamente de qué tanto ejercicio esté uno haciendo en eso, en confiar, en depender de Él. Vamos a ver una serie de cosas que tienen que ver este asunto. Pablo, en primer lugar, reconoce que quien merece nuestra gratitud es Dios. Hay cosas hermosas que decir de la fe de los hermanos, pero lo más importante es reconocer a quien da esa fe. En primer lugar, entonces, aquí el apóstol Pablo da gracias a Dios por la fe de los colosenses. Y es lo que debiéramos de hacer nosotros cuando estamos orando unos por otros, darle las gracias al Señor por habernos llevado a confiar en Él. La fe es un don de Dios, no es una obra.
Literalmente la fe, y por cierto también el arrepentimiento, son condiciones que Dios da para la salvación. Arrepentíos y creed al Evangelio, predicaba Juan el Bautista. Y enseguida, después de él, el Señor Jesús, y es exactamente el mismo mensaje del Señor Jesús que el de Juan: arrepentíos y creed. Pero tanto el arrepentimiento como la fe son obra de Dios. Ahora, con respecto a la fe, creo que ya lo sabemos y lo entendemos. ¿Se recuerdan ustedes algún pasaje de la Biblia que diga eso precisamente, que la fe es un don de Dios? Efesios 2:8. ¿Cuál otro? Tú mencionaste el versículo, es decir, las palabras del versículo, no la cita. Sí, y dice así como, Vicky, es un don de Dios. La fe es algo que da Dios, que Dios nos regala. Pero ¿dónde dice que el arrepentimiento también es un don de Dios? Ahí sí los voy a meter en apuros. ¿Perdón? ¿Dónde dice la Biblia que el arrepentimiento es algo que Dios da? Eso. Hechos. A ver, ¿quiere encontrarme el versículo? El pasaje donde Pedro les está compartiendo a la familia de Cornelio es el capítulo 10, pero no creo que esté en el capítulo 10 la frase, mi amigo. Aunque está muy cerquita, por cierto, el capítulo 10. Capítulo 11 de Hechos. Perdón, pero pues ya te voy a sacar del apuro, hermano. 11:18, perfecto, Vicky. ¿Cómo dice? Ahí déjenme aclarar nada más algo antes. En el capítulo 10 se habla de cómo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, va a predicar el Evangelio a una familia gentil, a la familia de un centurión romano, devoto, que buscaba al Señor, obviamente por causa de la obra de Dios en él. Junta a todos los familiares, conocidos también, y Pedro llega y les explica el Evangelio. Y antes de terminar, por así decirlo, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos y todos fueron bendecidos con la presencia del Espíritu. Dice ahí el verso 44 del capítulo 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, asustados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero aquí no habla de la fe, del arrepentimiento, habla de el Espíritu. Es en el capítulo 11, verso 18, cuando el apóstol Pedro con los que le acompañaban a él dan testimonio a la congregación de los creyentes en Jerusalén. Y entonces les explica eso. Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces el arrepentimiento es algo que Dios da, es un don de Dios, lo mismo que la fe. No es algo que conseguimos por nosotros mismos, es decir, por esfuerzo nuestro, es algo que Dios nos da. Es cierto que hay efectos en nosotros, y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita con respecto a la fe verdadera, qué tantas cosas implica. En primer lugar, es un don de Dios, dijimos. Y Pablo le da gracias a Dios, porque estos colosenses se apropiaron de la palabra, respondieron, aprovecharon esos dones de Dios y los hicieron suyos. Y por cierto, a los Gálatas se les dice que habían pervertido el Evangelio. También habían recibido el Evangelio, pero lo pervirtieron porque permitieron que otras personas les dijeron que aparte de fe y arrepentimiento, había que agregarle el cumplimiento de la ley. Y también
¿En qué consistía esos asuntos de la ley? Pues en la circuncisión para los hombres, en la celebración de algunas fiestas judías como los sábados, las lunas nuevas. Más adelante en el capítulo 2 se hace referencia a ello. Los creyentes de la provincia de Galacia le estaban agregando y por lo tanto estaban pervirtiendo el evangelio. A los colosenses no se les llama la atención. Y por cierto, los que no obedecen al evangelio, que el apóstol Pedro también trata el mismo asunto, pero vamos a ver, por cierto, primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, es un versículo muy, muy precioso. Primera de Pedro 4, 17. Habla de la obediencia al evangelio, de obedecer a lo que se les predicaba. ¿Cómo dice primera de Pedro? Es un versículo muy precioso. ¿Alguien lo lee? Aquí habla de los que profesamos creer en el Señor, aunque no lo dice de una manera, por así decirlo, clara. Lo dice más bien de los que no lo hacen. ¿Cuál será el resultado de los que no obedecen? Los que sí obedecimos, pues somos los de la casa de Dios. Y hay juicio para ellos, en el sentido de que Dios está buscando desarrollo en crecimiento por causa de haber obedecido. Porque trata de juicios aquí y ahora, en esta vida, para los que profesamos creer. Los que no creen no son llevados a juicio aquí, son llevados a juicio allá, o serán llevados a juicio allá. Pero aquí dice el apóstol Pedro que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. No es fácil, no es sencillo, mucho menos agradable o bonito, pero Dios trae juicio a nuestras vidas simple y sencillamente para que se haga evidente lo que hay o lo que debiera haber si decimos que somos creyentes. Y debiera de haber obediencia al evangelio. Pero los que no son obedientes se la van a encontrar allá. Eso es lo que está mencionando primera de Pedro, y tal vez es mucho más claro en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7, 8 y 9. Ahí el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses dice qué es lo que les espera a los que no obedecen al evangelio. ¿Cómo dice segunda de Tesalonicenses 1, versos 7, 8 y 9? Son versículos bien, bien fuertes. Ajá. No, segunda. Perdón, esa es primera. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 a 9. Sí, qué fuerte está lo que dice ahí. Ustedes que están siendo atribulados, quiere Dios darles reposo junto con nosotros, aquí y ahora. Pero también tiene que ver cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, entonces vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Cómo se demuestra que una persona no conoce a Dios? Pues porque no obedece al evangelio del Señor Jesucristo. No al evangelio que habíamos dicho el jueves pasado de las victorias que se proclamaban victorias militares, sino aquí son victorias espirituales. Y a ellos dice, sufrirán, tiempo futuro, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, para los creyentes pasamos aquí por problemas, por juicios. Los incrédulos no. Aunque los incrédulos pasan por las consecuencias de sus faltas, exactamente igual que cualquier otra persona. Pero no se les está enjuiciando aquí, ni ahora. Pero allá, en el futuro, eso es lo que viene para ellos. De los cuales nosotros seremos librados precisamente por habernos apropiado, a causa de la fe y del arrepentimiento que Dios nos dio, del perdón y de la salvación que el Señor Jesús consiguió en la cruz al morir por nosotros. ¿Ok? ¿Qué significa fe? Vamos a las cosas importantes.
Definición de fe, dentro de este mismo punto de la verdad del Evangelio que se recibe por la fe. La palabra fe en griego se escribe pistis. Bueno, no tenemos ahí crayón para escribir, aunque escribo muy feo, pero se escribe así, P-I-S-T-I-S, pistis. Y eso es lo que quiere decir, fe. Literalmente significa lo siguiente: estar persuadido de que algo es verdad y creerlo. Las dos cosas. Y si ustedes se dan cuenta, pues son dos cosas distintas. Una cosa es estar percibido de que algo es verdad y otra cosa es creerla. Lo primero implica conocimiento del asunto. Lo segundo quiere decir, sí, estoy de acuerdo con eso. Sí es cierto. Y lo hago mío, que es la tercera parte, por cierto. La fe siempre tiene que ver con estas tres cosas. Se nos presentan algunos hechos, se nos presentan algunas verdades, y eso nos da información. Porque la fe siempre tiene bases y fundamentos fuertes y firmes. No existe lo que se llama como fe ciega. Todos nosotros tenemos hechos bien confirmados de cosas que sucedieron. Y se nos pide que en base a eso que nosotros sabemos que son hechos ciertos, nos lo apropiemos por la fe. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener información. Luego tenemos que definir, ¿acepto esa información como cierta o no la acepto? Y eso es un asentimiento intelectual de la información que se nos da. ¿Qué es la información que se nos ha dado? Que Dios había prometido un Mesías. Ese es el hecho muy antiguo y está en Génesis capítulo 3. Desde Adán y Eva se los dijeron. Va a venir alguien para pagar el castigo que el pecado trae. El primer pecado que cometieron Adán y Eva, que implica una serie de pecados, por cierto, no es individual. ¿Ok? Eso lo sabemos. Después se nos van dando una serie de detalles. Primero se nos dice simple y sencillamente que iba a venir un Mesías. Después se nos enseña que es descendiente de Abraham. Después se nos dice que es descendiente de Isaac. Después se nos dice que es descendiente de Jacob. Después se nos dice que es descendiente de Judá. Después se nos dice que es descendiente de David. Y finalmente nosotros, ustedes y yo sabemos que es el Señor Jesús. Y que también venía a la vida de una mujer virgen. Es decir, que nació sin una relación entre un hombre y una mujer, sino que el Señor Jesús nace por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Después se nos dice que esa persona tiene que ser pura, santa, perfecta, justa, que no ha cometido ninguna falta. Después se nos enseña que esa persona habla de morir para librar de la culpa, para traer redención. Y finalmente se cumple todo, obviamente, en el Señor Jesús, el descendiente del Espíritu Santo a través de María, descendiente de David, descendiente de Judá, descendiente de, para todos para atrás, los que acabamos de decir. ¿Ok? ¿Tenemos esa información? Sí, yo creo que eso es lo primero que sabemos de más pequeños, de lo que nos enseñan nuestros padres, a veces también algunas personas encargadas en la iglesia de estar enseñando cosas. Y cualquier religión que se mencione cristiana y se apegue más o menos, pues dan las bases de todo. Aunque la enseñanza clara y definida está en las Sagradas Escrituras y es lo que nosotros debiéramos estar enseñando a las personas a nuestro alrededor. Que sí, todas las profecías se cumplen en el Señor Jesús. Y que necesitamos apropiarnos por fe del perdón y de la salvación. Necesito tener información. En segundo lugar, tengo que estar de acuerdo con la información que en este caso nos las da la Biblia.
y que la debiéramos de dar todos los creyentes. Y tercero, hacerla nuestra por fe. Es decir, no solamente tener información, no nada más estar de acuerdo con esa información, sino apropiárnosla, hacerla nuestra. Y se demuestra que es nuestra cuando obedecemos lo que la fe dice con respecto al Señor Jesús. ¿Sí? Eso es lo que implica la fe, esas tres cosas: información, intelectualmente estar de acuerdo con esa información, y tercero, hacerla nuestra, demostrándola, simple y sencillamente poniendo en práctica lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer. Obviamente, esto implica que la persona entienda, que la persona comprenda y que la persona practique lo que dice que creyó. Pero hay otra cosa muy interesante junto con esta palabra que se traduce fe, que ya mencionamos, que es estar persuadido de que algo es verdad y apropiarlo o creerlo sinceramente. Literalmente es mucho más que una aceptación intelectual, como habíamos dicho, tiene que demostrarse con obediencia a lo que enseña el Evangelio. Ahora, esta palabra pistis proviene de otra que se parece mucho y se escribe de la siguiente manera, se las voy a dictar. P de Pedro, E, I, latina, T-H-O, peisto. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra? Déjenme decirles, muchas veces les hago esa pregunta porque sí la saben, aunque no tienen la información de que la saben. Quiere decir obedecer. Peisto quiere decir obedecer. Los conceptos de obediencia y fe son usados de una manera equiparable el uno al otro en el Nuevo Testamento. La verdadera fe implica obediencia. Si yo digo que creo, pero no obedezco, son puras mentiras que creo. Y si digo que obedezco, es porque sí creo. Ahí no puede ser de otra forma. A veces yo lo he explicado de otra manera. Si digo que creo, pero no obedezco, no es cierto que creo. Y si obedezco, literalmente es porque creí, no puedo obedecer de otra manera. O si creo nada más, obedezco, más bien dicho, obedezco porque veo a los demás que hacen, y se supone que ellos creen, entonces yo estoy dando la impresión de que creo, pero tengo que asegurarme de que sea una experiencia personal, una convicción personal, y no hacer las cosas nada más porque los hacen los demás. Tristemente, muchas cosas en la vida las hacemos por imitación. Y cuando es por pura imitación, no funciona, no da los resultados que la Biblia dice que debieran de estarse dando en mi vida. Eso es lo que sucedió con muchos muchachos en la escuela, al terminar la preparatoria para tomar una decisión de qué estudio seguir, qué carrera profesional seguir. Y hay muchos que no tenían ninguna convicción personal, pero sus amigos se fueron a cierta carrera y ahí se fueron ellos también. Pero ya que están ahí, caray, pues a la hora de la hora no me gusta, o no lo puedo desarrollar, y aunque están mis cuates, y aunque está esto, y aunque está lo otro, pues no funciono. Y literalmente, ese primer año en las escuelas, ¿en qué año estás tú, Daniel? ¿En la escuela? ¿En qué grado, en qué semestre? Ya te perdiste nada más porque... 10º, quiere decir que estás en 5º año. Ya. Prisi, 4º semestre. Natán, 3er año. Para no batallar, Natán se acomodó conmigo muy rápido. ¿Cuántos de sus compañeros ya salieron de la escuela y se fueron a otra carrera? Varios. ¿Por qué? Pues se fueron porque no sabían qué otras cosas hacer y bueno, pues ahí me meto yo también. Y ya que están allá adentro, caray, no, pues no funciona. Hay cosas que suceden así. Hay algunos muchachos que hacen varias profesiones de fe y el que está firme y seguro va caminando y los otros se le pegan, se le agregan
y pareciera que también tiene fe, pero a la hora de la hora, no es cierto. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las tentaciones, vienen las luchas, y pues la respuesta de cada uno es distinta. ¿Por qué? No debemos de vivir de convicciones prestadas. Tienen que ser convicciones personales. No es la confesión, perdón, no es la profesión de fe de mis amigos o de mis padres o de cualquier otra persona. Tiene que ser una fe personal, que se manifiesta en obediencia. Vamos a ver varios versículos donde se hace un intercambio con las mismas palabras, porque a la verdad tienen la misma raíz, pistis y peito. Vamos a ver estos versículos. Juan 3:36. Ojalá que alguien traiga alguna versión distinta a la que nosotros usamos, porque ahí no se va a notar. Pero vamos a verlo y a ver si se los puedo explicar. Vamos a apuntar otros versículos. Hechos, capítulo 6, verso 7. Hechos 6, 7. Vamos a ver también Romanos 15, 18. También, aunque ya lo apuntamos, segunda de Tesalonicenses 1, 8. También vamos a ver Hebreos 5, 9. También ya lo apuntamos, pero vamos a verlo, 1 Pedro 4, 17. Y también vamos a ver Romanos 1, 5 y Romanos 16, 26. Vamos a ver todos esos versículos y vamos a ir viendo las palabras que se usan por ahí. El primero es Hechos capítulo 6, verso 7. Vamos a irlos leyendo así. Juan 3, 36, sí es cierto. Ese es el primero. ¿Cómo dice Juan 3:36? También es un versículo que vale la pena aprenderse de memoria. ¿Alguien trae otra versión con ese versículo? ¿O todos traemos la misma? Tú. A ver. Ajá. Eso es lo que quería que saliera. Sino el que desobedece es exactamente lo mismo que rehusar creer. No está, uno dice, no está mal escrita. No, lo que pasa es que uno está dicho de una manera y otro de otra, pero está refiriéndose a lo mismo. Rehusar creer es desobedecer. Léelo completo otra vez, Anacleto, por favor. ¿Qué es lo que significa desobedecer al Hijo? ¿Recuerdan qué fue lo que les dije que predicaba el Hijo? Arrepentíos y creed al Evangelio. Desobedecer al Hijo es, no me arrepiento y no creo, desobedezco. ¿Sí? No nos asustemos, y no estoy sacando ninguna novedad, ahí están las Sagradas Escrituras y está muy sencillo y claro. Espero que sea más amplio el entendimiento y la comprensión nuestra a ver qué es lo que implica realmente creer. No es meramente tener información, no es nada más estar de acuerdo con esa información, tiene que bajar al corazón, apropiándosela, y entonces se manifiesta en obediencia. Si yo empiezo a obedecer al Evangelio, es la obra del Espíritu Santo dentro de mí, o de cualquiera que lo haga. ¿Sí? Vamos a ver, ¿se entendió? ¿Está claro? ¿Están de acuerdo? Ok. Vamos entonces a Hechos capítulo 6. Verso 7. Hechos capítulo 6, verso 7. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿A cuáles sacerdotes se está refiriendo? ¿La Iglesia Católica Romana? No existía. Entonces no eran esos sacerdotes. Eran sacerdotes del judaísmo. Eran los descendientes de Aarón, que ahora una buena parte de ellos empezó a obedecer al Evangelio porque estaban arrepentidos y habían creído. Y se demuestra precisamente así, con obediencia. ¿Ok? Vamos a ver el versículo que sigue, Romanos 15, 18. La obediencia de los gentiles en la palabra y en las obras. El apóstol Pablo le da gracias a Dios al finalizar la carta que les escribe a los romanos, porque Dios le había usado para que los gentiles obedeciesen al Evangelio.
pusiesen en práctica lo que el Señor Jesús mandaba, y eso implicaba previamente haberse arrepentido de sus pecados y confiar en el Señor Jesucristo. Tiene que ir todas esas cosas. Si hay alguna pregunta, háganla con toda confianza. Segunda de Tesalonicenses 1:8, ya la vimos, nada más lo vamos a repasar, porque también allí se menciona ese detalle en particular de la obediencia al Evangelio. Los cuales sufrirán pena de, estoy leyendo el 9, el 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se puede leer de otra manera. Se puede leer para los que no conocieron a Dios, es decir, los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conozco de una manera real, obedezco. No sé si recuerdan, estoy recordando ahorita nada más por la relación. Cuando se habla en Primera de Samuel con respecto al profeta Samuel, que era un niño, que Dios empezó a revelarse a él, a Samuel. Y dice esta frase, porque en aquel tiempo no había conocimiento de Dios en Israel. Uno dice, ¿cómo que no había conocimiento de Dios? Si ahí estaba el sacerdote y estaban todos los sacrificios y estaba esto y lo otro. Es que no se está refiriendo a conocer intelectualmente, sino a conocer en el sentido real de obediencia a lo que enseña Dios. Eso es lo importante. Por eso a veces también mucha gente se nos confunde cuando les decimos, ¿cree en el Señor Jesús? Si siempre he creído. No es cierto. Has sabido, conoces muchas cosas, pero si no obedeces es que no has conocido. La realidad del conocimiento se demuestra siempre con obediencia a la palabra. Si yo digo que soy creyente y no lo demuestro con mis hechos, hechos que se demuestran en mis palabras y en mis acciones, y que por cierto los hechos y las acciones revelan lo que siento, lo que pienso y lo que deseo. Si no practico lo que dice el Evangelio es porque no he creído, no conozco realmente al Señor. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El verdadero conocimiento nos lleva a poner en práctica lo que Dios dice. ¿Ok? Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. ¿Cómo dice? Vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Es decir, los que realmente se arrepintieron y creyeron. El arrepentimiento y la fe se demuestran en la obediencia. Todavía está hablando de lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y por cierto, se los está escribiendo. La carta a los hebreos se escribió a personas que eran de la segunda o tercera generación de creyentes, y que muchos estaban haciendo cosas por imitación de la primera generación, pero no era una experiencia real. Entonces la carta está escrita para sacudirlos y hacerles ver que se necesita una fe personal, y esa fe personal no se hereda. No es cuestión absolutamente de que se transmita de una manera natural, como lo dice Juan 1:13, los cuales son engendrados de Dios y no de sangre o no de voluntad humana. La salvación no se hereda, se necesita una fe personal. Jóvenes, los muchachos que están aquí ahora, sus padres han pasado por experiencia de entregarle su vida al Señor, pero se necesita que ustedes sea algo personal, y para ustedes y para todos los demás es exactamente la misma situación y circunstancia. ¿Ok? Vimos, mencioné también 1 Pedro 4:17, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, y si así funcionan, ¿qué será con los que no obedecen al Evangelio? Está otra vez la comparación, aunque puesta de una manera negativa. ¿Ok? Después les mencioné Romanos 1:5 y Romanos 16:26. No sé si les mencioné algún otro. Nada más, ¿verdad? ¿Cómo dice Romanos 1:5? El apóstol Pablo dice que ese es su ministerio, para llevar a la obediencia de la fe a las personas. Tiene que demostrarse. Y el 16:26 de Romanos también.
se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La única manera de demostrar que somos creyentes es obedeciendo a la fe. Es decir, poner en práctica la fe es sujetarse a lo que Dios ha ordenado, y es obvio que eso se logra exclusivamente cuando el Espíritu Santo lo hace adentro de nosotros. No lo podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, por más ganas que le echemos. Frases que se usan mucho en la actualidad: échale ganas, ten fe en ti mismo. No funciona. Bíblicamente hablando es ir en contra de lo que Dios ha revelado. ¿Ok? ¿Es claro hasta aquí? Literalmente entonces, como estábamos mencionando, la fe bíblica no es un salto al vacío, no es fe ciega, no hay nada de ceguera aquí. Es muy curioso porque conozco a muchas personas que no son creyentes que se burlan de nosotros porque decimos que nos creemos de todas y que somos muy crédulos. Yo, pues la verdad no lo creo. La práctica me dice que batallamos mucho. Los que decimos que somos creyentes batallamos mucho para demostrarlo a veces. Pero se nos exhorta una y otra vez en la Biblia a que crezcamos en entendimiento, que crezcamos en comprensión, que crezcamos en sabiduría. Y la única manera de hacerlo es por la obediencia. En Salmo 111:10 me gusta mucho lo que dice ese versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. No es el que va al seminario o el que tiene un doctorado, es el que obedece. Hay de nosotros cuando hacemos referencias a lo que sabemos. No vale, hermanos. Si alguien está usando argumentos y decir, es que yo tengo tanto tiempo de creyente y yo tengo muchos estudios, pues qué bueno, es una bendición, pero también es, aparte del privilegio, una responsabilidad enorme, que si no lo estamos demostrando con hechos, literalmente estamos saliendo de, ¿cómo se les dice a una persona que dice una cosa y hace otra? Hipócrita. Cuidado, porque esos son términos tremendos y terribles que el Señor Jesús se los aplicó. ¿Recuerdan a quiénes? A los religiosos de su tiempo, los fariseos y saduceos. Hay de vosotros fariseos y hay de vosotros saduceos. Se la pasó diciendo ayes, por causa de que sí sabían. Pero el problema no era con eso, era con que no practicaban lo que sabían. Y es lo que nos está diciendo también a los creyentes. Hebreos 11:1 está lo que se conoce como definición de fe, que era lo que estábamos platicando ahorita, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía es un asunto personal, no es el asunto de la fe de mi papá o de mi mamá o de mi hermano o de mi pariente, es una fe personal. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción es una profunda convicción, algo adentro de nosotros. La fe confiere seguridad y certeza a las realidades, aunque físicamente no las veamos. Porque no es cuestión de ver o entender intelectualmente, sino de experimentar en la vida propia. De una u otra manera, muchos de nosotros aplicamos la fe para muchas cosas que no tienen nada que ver con la salvación. A algunos de ustedes les ha tocado, por decir una cosa, manejar en una ciudad que no conocen. La verdad es que si es aquí en México, chispas, ya habrán pasado por algunas dificultades bastante serias. No conozco mucho la República Mexicana, pero conozco un poquito. Y a veces simple y sencillamente no encuentro las señales. Es muy distinto en Estados Unidos, aunque la verdad también en Estados Unidos se les van algunas. O a veces uno no tiene la experiencia suficiente para ver algunas cosas. Recuerdo que estaba en San Antonio y yo sé que hay una carretera, la 281, que sale en San Antonio y llega uno a McAllen. Y yo quería irme directo de San Antonio a McAllen, no pasar a Laredo, porque es un triángulo enorme y sale muy largo y también se gasta más gasolina y como buen regiomontano hay que ahorrar.
Total, yo iba viendo los anuncios 281 hasta que encuentro, ya está más adelante. Y de repente hay varias salidas y no vi dónde decía 281 Sur, y yo le seguí y de repente pues ya no encontré ninguna señal de 281. ¿Qué pasó? Pues es que los gringos son muy buenos aquí con las señales y que no sé qué. Ya voy yo refunfuñando como siempre y pues ya me pasé y ni cuenta me di, pues ¿dónde estaba la señal? Y me regreso otra vez, ahí en el 410 de San Antonio. Y vuelvo y otra vez y no veo la salida. Pues ¿qué tienen estos gringos? Simple y sencillamente que en lugar de que estuviera la señal acá, estaba en el piso. Ahí estaba la señal, pues sí, nomás que yo no la veía, porque yo estaba buscándola acá por afuera y pues nada, la seguía y me perdía. El asunto es que también hay que saber leer las señales, y hay que aprender algunas cosas. Aguas, hay que ver para arriba y para abajo y ver para todos lados donde puede estar la marca, donde definen las cosas. Y literalmente uno puede viajar en Estados Unidos siguiendo esas señales. Recuerdo que hace algunos años fui a la casa del hermano Wilfred Thyssen. Él vive en un pueblito, o vivía ya, no, creo que ya no estaba viviendo ahí, en un pueblito que se llama Whitewater, cerquita de Wichita, Kansas. Y fui en los días últimos de noviembre, por el Día de Acción de Gracias, por cierto. No sé si saben cómo es el lugar, era la primera y la única vez que he ido, por cierto, y me le pegué porque quería ver a un amigo que vive por ahí. Y me le colgué allá al hermano Thyssen. Y pues Kansas es una llanura enorme, 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 enorme. Es un llano de cientos de kilómetros para el lado que vean ustedes, todo está plano. Y la peor del caso, estaba nevado. Y todavía otra cosa peor, había nubes. Así es que por dónde sale el sol y por dónde se mete. Algunos de los muchachos de CECEMAC saben esto, que siempre que voy a algún lugar les pregunto o les digo, a ver, ¿dónde dejamos la camioneta? ¿Para dónde está el norte? ¿Para dónde está el sur? Se checaron, es en el número N13 donde dejamos la camioneta, porque íbamos en la camioneta para algunos lugares. Chequen dónde está el norte y dónde está el sur. Luego de repente no saben para dónde es. ¿Ok? Pero allí, ¿cómo sabía si el sol... Pues sé que sale por el oriente y se mete por el poniente, pero no se veía porque estaba nublado. Y aquí en Monterrey es bien fácil ubicarse. ¿Dónde está el Cerro de la Silla? Con relación a Monterrey. ¿A dónde, Vicky? ¿Alguien dijo que al sur? Aguas. Oriente. Entonces, las Mitras están al poniente. La Sierra Madre es el sur, Topo Chico está al norte, o lo único que está abierto es el norte. Se puede uno ubicar con esas señales, es lo que les digo, allá en Wichita pues no había nada, porque no hay ninguna loma siquiera para poder hacerle una referencia. Hay muchas cuestiones que entonces tiene uno que guiarse por fe. ¿En qué? Pues en los anuncios que están ahí en la carretera. Y ahí le puede uno ubicar si es norte, sur, oriente o poniente, o si conoce uno un mapa y saber para dónde está. Es muy sencillo, siempre y cuando conozca uno de las señales, si no, se van a perder fácil. Y más si es en tiempos así como les digo de nieve, donde no se descubre absolutamente nada. En las Sagradas Escrituras hay una serie de señales. Y aunque no vea, o aunque no entienda, pero si sigo las señales que están aquí, si sigo las cosas que se nos ordenan aquí, estamos del otro lado. Si me guío por mis sentimientos, si me guío por mi entendimiento meramente, en lugar de ver qué es lo que dice las Sagradas Escrituras, me voy a perder. Las cosas espirituales siempre se manejan así. Fe en lo que Dios dice. De la manera que habéis recibido al Señor, arraigados y cimentados en la fe. Eso es lo que está diciendo una y otra vez las Sagradas Escrituras, y es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Mencionábamos entonces el asunto de
La verdad del Evangelio se recibe por la fe, y la fe tiene que ver con qué es lo que dice Dios en su palabra. ¿Ok? ¿Alguna vez han ido a algún restaurante? ¿Y qué tanto conocen los platillos? Bueno, los que van. Pero ahí le dicen a uno, le dan el nombre, y cada restaurante le pone su nombre a los platillos. Y pues, ¿qué será? Si nada más lee uno lo que dice ahí el menú, pues necesita entender bien. Hay algunos menús que dicen qué es lo que contiene cada cosa, hay otros que no, y traen algunos nombres así bien raros. Entonces no hay nada más como preguntar qué quiere decir esto y qué quiere decir lo otro. Pero si ya conocemos eso, podemos guiarnos por el menú sin ningún problema, como podemos guiarnos bien por las señales que van en las carreteras o en las calles. Y es exactamente lo que tenemos que hacer con lo que la Biblia nos dice, que debemos de tener fe en lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que confiemos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esto es lo fuerte y esto es lo importante. La fe siempre está respaldada por evidencia convincente en las Sagradas Escrituras. Y al ponerlas en práctica, lo experimentamos en nuestra propia vida. Y eso lo hace algo fuerte, firme, seguro, profundo, real, que nos hace estar tranquilos y seguros. Las Escrituras definen con precisión la fe salvadora, y así es que debemos de entenderla. Leíamos y estudiábamos en Santiago, en los estudios del libro anterior que vimos, los versículos 14 al 26, donde dicen, tú dices que tienes fe, yo necesito ver una prueba de que la tienes. Si tú me dices que tienes fe, pero no tienes obras, no vale, es una fe muerta. Es la fe de los demonios. Yo te puedo demostrar mi fe por lo que yo hago, porque demuestro con hechos lo que creo. Esa es la fe real. Una fe que nada más es una cuestión intelectual, bueno, lo dice así la Biblia, es la fe de los demonios. Esa fe la tienen los demonios, creen y tiemblan. Porque creen en el sentido de que nada más saben, tienen la información, pero nunca creyeron ellos. Nunca se arrepintieron de sus pecados. No hay salvación para los demonios, para los diablos o ángeles caídos. En el caso nuestro se nos dice, si dices que tienen fe, demuéstrala con hechos. Hechos que se demuestran con tus palabras y con tus acciones. Y por cierto, tus palabras y tus acciones demuestran lo que realmente crees, lo que piensas, lo que sientes. La verdadera fe, la fe que salva, incluye el arrepentimiento y la obediencia. De otra manera, no la hay, no existe. El arrepentimiento es el componente inicial de la fe salvadora, pero no puede limitarse a un término más para referirse a la fe. La palabra griega que se traduce arrepentimiento es metanoia, M-E-T-A, como meta, y luego N-O-I-A, noia. Metanoia, y literalmente quiere decir cambio de dirección, cambio de mente. Y bíblicamente hablando, va todavía más lejos. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, es una palabra griega. En el Antiguo Testamento no existe porque el Antiguo Testamento está en hebreo. Pero el griego es ese, y eso es lo que quiere decir. Y en el Nuevo Testamento requiere el repudio de la vida vieja, volverse a Dios en busca de la salvación. El arrepentimiento que está involucrado con la fe salvadora incluye tres componentes.
El arrepentimiento que está involucrado en la fe salvadora incluye 3 componentes: volverse a Dios, apartarse del pecado y querer servir a Dios. Se lo repito: número 1, volverse a Dios. Número 2 es apartarse del pecado. Y número 3, querer servir a Dios. Obviamente ese servicio va a ser de acuerdo a los dones y habilidades que Dios nos ha dado. Ningún arrepentimiento es verdadero si no se dan estos 3 resultados. Varias veces he oído la explicación de lo que significa arrepentimiento. Y la ilustración que yo más recuerdo es esta. Voy caminando por la vida, llevo cierto rumbo, llega un momento en que Dios me encuentra, sea por leer las Escrituras, sea porque alguien me explica, porque veo la vida de alguna persona que ha sido cambiada por Él. El Espíritu me guía, me hace ver mi maldad, me siento mal. Por un lado entiendo, por otro lado siento. Tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con las emociones. Pero finalmente tiene que llegar a un punto donde se da un cambio. Tiene que darse un cambio profundo. Porque el arrepentimiento, aparte de entender y de sentir, tiene que dar una profunda y radical manifestación de hacer las cosas de otra manera. Literalmente lo que me explicaban era: me encuentro con la cruz de Cristo, me encuentro con que Él murió por mis pecados, me hace ver mi maldad, me siento mal por mis pecados, y ahí en la cruz hay un cambio y hay una media vuelta. No es vuelta entera, La vuelta entera lo deja uno exactamente igual. Es media vuelta nada más. ¿Cuál es la palabra en el Antiguo Testamento que se usa para el arrepentimiento? Me llama mucho la atención porque hace poco platicaba con un joven y me decía: pues yo no entiendo esos que dicen que se convirtieron. ¿Se convirtieron de qué? Si antes creían en Dios, pues es lo mismo. Digo, pues es muy curioso, pero eso es lo que Dios dice que era lo que tenía que hacer su pueblo. Lean el libro de Jeremías o lean el libro de Ezequiel y se van a volver una y otra vez con estas palabras. Volver. Pero la palabra, por cierto, es un término militar que dice conversión. Conversión a la izquierda o conversión a la derecha. ¿Sí marcharon los muchachos? Digo, en el ejército, no, en el servicio militar. No que hayan marchado para otra cosa. Ya marcharon, dicen. No. Cuando uno va marchando, esas son las cosas que tiene que aprender. Flanco izquierdo, flanco derecho y media vuelta. Cuando está a pie firme, que no se está moviendo. Pero cuando está marchando, la palabra que se usa es esa: conversión a la izquierda o conversión a la derecha. Es esa la palabra que se usa en el Antiguo Testamento. Convertíos, hijos rebeldes. Vuélvanse de su camino. ¿Qué es eso que les estaba mencionando ahorita? Voy caminando, me encuentro con la cruz de Cristo y a media vuelta para el otro lado. Voy o iba camino al infierno, o aunque estaba realmente caminando sobre él, pero Dios me dice: ahora para el otro lado. Es un cambio de 180 grados, es un cambio radical. Y estaba precisamente mencionando este pasaje hace poquito, vamos a verlo, Isaías 55, versos 6 al 9. Obviamente ya les dije, Jeremías y Ezequiel están llenos de lo mismo. El trabajo de los profetas era anunciar al pueblo sus pecados, sus maldades, para que se convirtieran de ellas. Es decir, para que dieran la vuelta. Isaías 55, versículos 6, 7, 8 y 9. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Dónde está el arrepentimiento ahí? Deje el impío su camino. ¿Qué es el camino en la Biblia? Pues lo que hago. Tiene que ver con lo que hago. Y el hombre inicuo
sus pensamientos, cuestión de lo que entiendo. Tiene que ver con lo que entiendo y con lo que hago. Y es que normalmente el caminar del incrédulo pues es un caminar de pecado, pero el cambio también que se debe de dar en la mente es con respecto a mis conceptos de que, según yo, son cosas buenas o son cosas malas. Y aunque básicamente puedo hacer clara separación entre lo bueno y lo malo, la verdad es que hay muchas cosas que creemos que son buenas que no son ciertas. Y hay cosas que creemos que son malas cuando no son ciertas. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo amábamos la santidad? Como amor, como una experiencia personal. No, yo le sacaba la vuelta, me gustaba lo malo. Cuando el Señor Jesús viene, pues ahora resulta que es al revés. Antes amaba la maldad y odiaba a la santidad. Ahora es al revés. Ahora amo la santidad y odio la maldad. Por cierto, debo de hacerlo en mi propia vida, porque luego somos muy buenos para llamarle la atención a los demás, pero no aplicar las cosas a nosotros. Se trata de aplicarlo a nuestra propia vida. Así como antes amaba la maldad y odiaba la santidad, debe de haber un cambio radical en ese sentido, de tal manera que odio la maldad y amo la santidad. Y como no la tengo en mí, pues tengo que pedirle al Señor que lo haga en mí. No hay de otra. No se puede conseguir por más ganas que le eche, por más buenas intenciones, como acostumbra la gente ahora, por más buenas vibras, que no funciona para nada las vibras esas. Literalmente tiene que haber un profundo dolor en nuestros pecados y una disposición a que el Señor venga y nos cambie, porque nosotros no podemos arreglar la vida por nosotros mismos. El tercer paso del arrepentimiento y el tercer paso de la fe tienen que ir juntos. El arrepentimiento, dijimos, tengo que entender que he hecho mal, tengo que sentirme mal de haber ofendido, de haber pecado, y tengo que ver que yo no puedo arreglar la vida por mí mismo. La fe, tengo que saber quién es el Señor Jesús. Tengo que creer que lo que Él dice es cierto y tengo que apropiármelo. Al apropiármelo también es que Él aplica cambio profundo en mi vida y se juntan lo que es el arrepentimiento y la fe cuando Dios obra y hace la aplicación de la fe y el arrepentimiento como dones de Él en nuestra vida. ¿Me expliqué o los enredé? Espero que esto sea claro, hermanos. Ahora, déjenme decirles, ¿quién es el que tiene menos de 2 años de haber aceptado a Cristo? ¿Hay alguno de ustedes que tenga menos de 2 años? Eleazar, ok. ¿Alguien más? O sea que ya tenemos más de 2 años. Ahora, se los voy a aclarar, o se los voy a poner de este modo. ¿Cuántos lo sabían así cuando aceptaron a Cristo? Saben que una buena parte de nosotros ni siquiera entendíamos de lo que se trataba. Hasta ahora, tiempo después, eso fue, sí. Normalmente nos pasa a todos así. Eleazar, pues qué suave, te tocó rápido. Pero ahora se pueden entender mejor las cosas porque el Señor nos da entendimiento espiritual una vez que Él viene a vivir en nosotros. Si no, hicimos muchas cosas. ¿Por qué las hicimos? Pues nos dijeron que así era. Y sí, cuando las hicimos, y por cierto, lo que nos dijeron tenía su base y su fundamento en las Sagradas Escrituras, entonces se hizo una realidad de nosotros, y ahora es una experiencia personal, y ahora es o debe de ser una convicción real y profunda en nosotros. Pero también en eso se crece y se desarrolla, aunque tiene que haber un principio. ¿Cuál es el principio? Pues el cambio original. Cuando yo iba rumbo a la condenación, el encuentro con el Señor Jesucristo muriendo en la cruz, transformando mi vida, y aunque apenas ha pasado muy poquito tiempo, ya voy en otro rumbo. No se necesita haber avanzado 10 kilómetros, no, con el primer paso al otro lado es que ya hay conversión, aunque se entienden muchas cosas de esas precisamente cuando ya pasaron 5 o 10 kilómetros. ¿Me di a entender?
Ese sería el asunto. Al principio no se preocupen mucho, pero después de algún tiempo necesitamos entender y comprender bien las cosas y ya las habremos vivido, ya las habremos experimentado en nosotros mismos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Oyeron la pregunta? No se oyó allá atrás, Gerardo. Yo sí te oí perfectamente, pero allá atrás no. La pregunta es, definitivamente sí. La obediencia depende de la voluntad, pero de la voluntad entregada al Señor para que Él haga el cambio, porque nosotros no lo vamos a poder hacer. Pero sí significa y sí implica forzosamente el estar dispuestos a sujetarnos a lo que Dios nos diga en su palabra. No lo voy a hacer yo, no lo voy a poder conseguir por mi esfuerzo, pero sí se va a conseguir si se lo entrego al Señor y le pido que lo haga con sinceridad, porque rendí mi voluntad y me voy a dejar guiar, me voy a dejar llevar por Él. ¿Ok? Si no se da esa entrega, nada más una cosa quiero aclarar o ampliar tal vez. La verdadera fe y el verdadero arrepentimiento involucran los sentimientos y la inteligencia, pero no nada más eso. Lo más fuerte, lo que realmente hace que se dé el cambio es cuando entrego la voluntad. Porque puedo entender, puedo sentir, como muchas personas, aunque no sean cristianas, pero si no se entrega, si no se rinde la voluntad, entonces no se da el cambio. Porque el asunto es, Señor, me pongo en tus manos, haz tu voluntad en mí. Y produce entonces el arrepentimiento y la fe verdaderos. Y es cuando se da el cambio. Ahora, insisto, esto lo venimos a entender después de tiempo de ser creyentes. ¿Ok? Sí, Elizabeth. Implican prácticamente lo mismo. Es una manera de reforzar lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? Pero literalmente es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, arrepentimiento, y convertidos es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento. Sin embargo, convertidos implica, sí, una conversión, es un cambio profundo, que no solamente quede en cuestiones emocionales o intelectuales, sino precisamente que esté involucrada en la voluntad, que se manifieste en la vida diaria con un cambio en la conducta. Pero sí se usa esa frase en el libro de Hechos, ¿verdad? Así es. Ok, ¿algo más? Ok. El punto ese de la fe. De la fe, lo que implica la fe en el sentido del verdadero evangelio se recibe por la fe. Ok. De todas maneras me interesa, estamos viendo esto con mucho detalle, ojalá que se pueda entender bien el asunto. No se necesita explicarle todo esto a una persona recién convertida, ¿eh? Al principio hasta nos van a decir, no te entiendo, quién sé qué te traerás. Yo simple y sencillamente quiero el perdón y la paz del Señor y ya. Y sí, eso es lo que sucede cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, disfrutamos de la paz, que es lo que dice Dios, justificados por la fe tenemos paz con Dios. Y al tener paz con Dios llegamos a tener paz con los demás y con nosotros mismos. Bueno, con la mayor parte de las demás personas. A veces no, sobre todo al principio, pero después de que se manifiesta el cambio en nuestra vida, sí se puede llegar a tener paz con los demás también. Déjenme compartirles esto. El arrepentimiento no solo consiste en sentirse avergonzado o triste a causa del pecado, aunque el genuino arrepentimiento siempre contiene un elemento de compunción o de dolor, de tristeza, pero se basa en tomar una nueva dirección en la voluntad, una decisión intencional de abandonar toda impiedad y de perseguir a cambio la justicia de Dios. Esto se concede siempre por la fe, pero va entregada a la voluntad. Vamos a ver algunos
Un par de versículos. Bueno, ya vimos el importante, el de Hechos 11, 18, que les mencionaba ahorita, donde el apóstol Pedro y los que con él estaban daban testimonio de la conversión de los gentiles y cómo Dios les había concedido el arrepentimiento. Es muy curioso cómo se dan las cosas en esa situación. Pudiera uno pensar, oye, pues pasó de una manera muy rara, muy extraña, y la verdad sí. Pero, número uno, ¿con quién empieza el asunto? Con un soldado romano, centurión, es el equivalente de un capitán en el ejército mexicano. Normalmente un capitán maneja 100 hombres, y de ahí es donde viene lo del centurión, y 100 hombres son 3 compañías de 11 son 99, más el que los gobierna es el centurión, es el 100, ¿ok? Pero dice la Biblia que este hombre era un hombre temeroso de Dios, en el sentido de que había sido instruido por gentes del judaísmo, y él empezó a practicar las cosas que el judaísmo enseñaba, el judaísmo decía. Y la Biblia dice lo que sucedía con un gentil. No podía entrar al templo. Los gentiles no podían entrar al templo, estaban excluidos, o era exclusivamente para los judíos. La Biblia dice que en el primer patio del templo estaban nada más los sacerdotes, en el segundo patio estaban los hombres varones del judaísmo, y en el tercer patio estaban las mujeres. El cuarto patio estaban los gentiles y todo el que quisiera, pero no participaban directamente ni podían ir más allá de esos niveles. Para poder ser incluido en la adoración, tenían que pasar por un proceso muy largo, y este hombre lo estaba haciendo. Pero quería conocer realmente al Señor. Y estando en un tiempo de oración, como acostumbraban los judíos, al amanecer del día y en la tardecita, cuando empieza a atardecer, eran los 2 tiempos normales en que los judíos pasaban tiempo de oración. Este hombre tiene una visión. Se le presenta un ángel y le dice: manda a alguno de tus siervos a que vaya por Pedro, está en tal parte, y haz que venga. Tú dile que venga. Mientras Dios se le revela al apóstol Pedro cuando está allá en Jope, y también le presenta una visión, y finalmente le dice: bueno, van a venir por ti, y acepta y acompaña a la persona que viene por ti. Y al otro día, bueno, ese día llegan las personas, y al otro día se va Pedro de Jope a Cesarea, que es donde está viviendo este centurión. No estaba muy lejos por ahí, en un día llegaban ahí 3-4 horas caminando, y ya llega Pedro a la casa de este hombre. Este hombre había reunido a sus familiares y conocidos, y Pedro les predica el evangelio. Literalmente este hombre estaba preparado en muchos aspectos, sabía muchas cosas del judaísmo. Él mismo estaba dispuesto a sujetarse y a obedecer, porque él sabía que la vida de los judíos tenía un significado y una forma muy distinta de la vida miserable que vivían los gentiles, que eran paganos. Y él, como buen soldado romano, pues era un buen gentil, un buen pagano, un buen idólatra. Entonces, cuando conoce la forma de vivir, pues se atrae por ella, pero a la hora de la hora los judíos la tenían nada más por fuera, pero se deja guiar por el Señor y va un verdadero creyente, como lo es Pedro, y le predica el evangelio. Y antes de que se termine el mensaje, la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Obviamente estaban ahí, entendían de lo que se trataba, lo querían también, y estaban dispuestos a sujetarse. Entonces el Espíritu baja sobre ellos. La única forma de que el Espíritu Santo venga sobre una persona con respecto a la conversión es porque está dispuesto en su corazón. Si alguien no quiere, no funciona. Y este es un asunto meramente de sinceridad y honestidad delante de Dios, y son cosas que Dios las ve
Nosotros no sabemos qué es lo que pasa adentro hasta que lo que está pasando adentro se manifiesta con cambios externos. Por eso es que el apóstol Pablo habla de la seguridad de la salvación por la fe en Jesucristo, y eso arregla las cosas entre el hombre y Dios, pero para las personas alrededor, eso está expresado en Santiago capítulo 2, donde dice, demuéstrame tu fe por tus obras. Si yo no puedo ver que hay cambios fuertes, firmes, radicales en tu vida, pues yo no puedo saber si creíste o no creíste. Es cierto, yo como hombre no sé lo que hay adentro. Dios sí sabe, a Dios no necesita a uno demostrarle nada porque Él sabe lo que hay. Pero para testimonio a las demás personas se necesita dar esa evidencia externa, en hechos que manifiestan la fe verdadera, obediencia. Literalmente, como Dios estaba satisfecho porque vio que había fe real, pues empezaron a darse las manifestaciones en las vidas de ellos. Y literalmente, esa es la palabra que se da ahí en Hechos 11:18. Dios les da arrepentimiento, es decir, Dios les da un cambio profundo o una conversión, y se demostró para ustedes los judíos que iban con Pedro, y ellos dan testimonio, sí, vimos cambios radicales en la vida de ellos, porque evidentemente Pedro se quedó algo de tiempo con ellos para explicarles y ayudarles a ponerles bases en su vida espiritual que les permitieran construir una vida donde se glorificara al Señor. A veces leemos y no nos damos cuenta de todo lo que implica lo que ahí dice, pero necesitamos checar y revisar y darnos cuenta, y obviamente con los hechos se demuestran qué es lo que había adentro. ¿Ok? Muy bien. Es cierto que el Señor Jesús dijo también, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso lo dice Juan 6:47. Pero en el 44 dice una cosa muy interesante, muy importante. ¿Qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, todos los que llegamos a Cristo es porque Dios nos ha llevado allá. Porque la verdad, ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Nosotros de nuestra propia voluntad no andábamos buscando a Dios. Es cierto, ahorita leíamos allá en Isaías 55, el que busca a Dios lo encuentra, o da palabras por así, por el estilo. Al que me buscare, yo me presentaré a Él. Literalmente es cierto, pero siempre lo buscamos a Él porque Él pone ese anhelo de conocerle, porque de nuestra propia voluntad, la verdad, le andamos sacando la vuelta. Para mí eso fue muy claro en mi propia vida. Siempre he estado cerca de personas religiosas, aunque primero eran personas religiosas que no conocían realmente a Dios, pero me hicieron saber y me hicieron conocer muchas cosas. Y por lo mismo, aunque yo asistía, aunque me aprendí de memoria muchas cosas en la Iglesia Católica Romana, me confesaba y era de los que le decían al sacerdote hasta lo que pensaba, hasta lo que sentía. Recuerdo que después de que le entregué mi vida a Cristo, comenté esto con algunos de los hermanos y me dijeron, hasta eso decías, hasta eso decía, porque sí, yo quería algo, pero no me lo daba la Iglesia Católica porque no lo tiene. Cuando se me enseña lo que dice la Biblia, por cierto, al principio le saqué la vuelta. Sin embargo, el anhelo, el deseo, algo me llevaba a tener que ir. Estuve asistiendo por más de medio año a escuchar del Evangelio. Por cierto, sin dejar de ir a la misa, sin dejar de ir a la doctrina todos los sábados. Así que sábados y domingos era ir a la iglesia. Aunque curiosamente en la iglesia me podía portar muy bien, afuera era otro boleto, eso era otro asunto, como la inmensa mayoría de mis conocidos. Cuando se me enseña lo que dice la Biblia, poco a poco fui entendiendo, poco a poco fui sintiéndome mal, poco a poco fui dándome cuenta de que
por un lado quería el cambio, por otro lado no quería abandonar ciertas prácticas en mi vida, hasta que tuve que llegar a la conclusión, no puedo seguir con esto. De repente se le ocurrió a uno esa tontería, a lo mejor se les ha ocurrido a algunos de ustedes. Para mí era una tontería en mi propia vida. Por un lado dije, bueno, pues la verdad es que sí me gustan muchas de estas cosas malas y feas, pero la verdad es que quiero estar en la presencia de Dios, porque ya va a estar bien bonito según lo que platican. ¿Cómo le hago para quedarme con las dos cosas? Bueno, pues voy a vivir mal, y ya cuando esté viejito y esté para morir, entonces me arrepiento y creo. Además que me dijeron, ¿y si no te dan chance de que eso se dé? Porque la mayor parte de las veces cuando tienen una vida fea, pues es bien fácil meterse en cosas graves y muertes de repente. Y ay, chispas, eso está rete feo. Y sí, llegué a la conclusión, no puedo jugármela de esa manera. Aparte, no sé si voy a vivir y que no sé si voy a morir poco a poquito, es decir, que vaya entrando en una enfermedad y que poco a poco se vaya demostrando la terrible maldad o la terrible efecto de la enfermedad. ¿Me puedo morir de repente? Bueno, pues hay que decidirse. Y sí, le dije que sí al Señor. Otra persona oró por mí, por cierto, la persona que me habló de Cristo ya cuando ya tenía 7 meses de estar oyendo del Evangelio, oró por mí, pero ciertamente yo le entregué mi vida a Él y Él empezó a hacer cambios. Al principio fueron cambios lentos, pero después de un tiempo fui entendiendo más y entonces tomando decisiones cada vez más fuertes y más firmes, y por lo mismo entonces había más gozo y más definición en mi vida y más cambios en mi forma de ser, en mi forma de hablar. Mis pensamientos estaban ya dirigidos en otro sentido, de tal manera que se fue haciendo más firme y más definido precisamente la obra del Señor en mi propia vida. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y literalmente le entregamos nuestra vida a Cristo por la obra de Él. Finalmente Dios vino a nosotros. La fe que Dios otorga es permanente en todos aquellos que la reciben. Esta es la otra realidad que se da en la experiencia. La fe que Dios otorga es permanente en aquellos que la reciben. Es decir, que toman la decisión, entienden, comprenden y se rinden. No que entiendan todo, no que comprendan todo, pero que sí se dan cuenta de las cosas básicas y le entregan su vida al Señor. Dios atrae con poder a los pecadores para que le entreguen su vida a Cristo y les concede la capacidad de ejercitar una fe real en Él. La fe salvadora, la fe genuina, nunca desaparece. Nunca. Entonces hemos dicho y afirmamos lo siguiente: la fe salvadora no solo incluye el arrepentimiento, sino también la obediencia. La fe salvadora no solo incluye el arrepentimiento, sino también la obediencia. Ahora voy a tocar un punto un poquito que pudiera parecer algo incómodo, pero es lo que estoy dando a entender con esto. A varias personas que ponen mucho énfasis en la palabra arrepentimiento, les he dicho lo siguiente: lee el Evangelio de Juan y por favor dime cuántas veces dice la palabra arrepentimiento. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra arrepentimiento en el Evangelio de Juan? Ninguna. Ninguna. Pero sí dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O lo que leíamos ahorita en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo o el que desobedece al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y no se van a encontrar la palabra arrepentimiento. Porque la verdad, cuando hay una fe real, incluye el arrepentimiento. No hay una fe verdadera
si no me arrepiento de mis pecados? Puede ser más claro en unas personas que en otras, pero si hay una fe verdadera, al poco tiempo de haberse entregado a Cristo, lo va a entender, lo va a comprender y lo va a aceptar. Y ciertamente va a odiar ahora su vida de pecado y va a anhelar crecer y caminar con el Señor en obediencia a su palabra. La obediencia entonces es el sello distintivo del verdadero creyente. Cuando una persona obedece a Dios, da la única evidencia posible de que su corazón realmente ha creído. Literalmente esa es la explicación que se da en el diccionario expositivo de las palabras de un señor que se apellida Vine, V-I-N, y latina N-E. Está medio curioso el apellido, ¿verdad? Pero es obvio que es de otro idioma. Literalmente, cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que su corazón cree en Dios. Esa es la explicación de la palabra obediencia. Ahora, eso no quiere decir que una vez que uno empieza a obedecer, ya es maduro espiritualmente. Nadie nace grandote, ¿sí? Todos nacemos bien chiquillos. ¿Y recuerdan qué capacidad tenían ustedes cuando recién nacieron? Bueno, para empezar, no creo que se acuerden. Y la verdad no nos acordamos de varios años. Yo no me acuerdo de los primeros años de mi vida. Sé algunas cosas porque me las platican mis hermanas, porque me las platicaron mis padres. Hay algunas fotos ahí, puedo ubicar algunas cosas. Pero memoria, lo único que yo recuerdo, y más que lo que recuerde, lo que sé que sucede con los recién nacidos, es que no sirven más que para llorar. Pero con llorar, dicen todo lo que se necesita. Mamás, ¿recuerdan a sus hijos? El primero es una confusión tremenda los primeros días. Pero después de un tiempo, no sé si se han fijado en las mamás, cuando ya los hijos tienen 3, 4 meses y llora, saben por qué están llorando. Porque lloran de una manera cuando tienen hambre, lloran de otra manera cuando están sucios y necesitan cambiarse, lloran de otra manera cuando están solos y quieren compañía, y lloran de otra manera cuando quieren manipular a los papás. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? También cuando se enferman, que les duele algo, o algún cólico, cosas. Y las mamás aprenden a diferenciar lo que quiere decir la forma en que están llorando. El hermano Linden le aprendió una frase que se me quedó grabada y la repito desde hace mucho. Él dice: mis hijos me engañaron desde la cuna. Por eso me refería a lo último, de que cómo los hijos aprendemos a manipular a los papás. Lo peor del caso es que le sigue uno y también aprende a manipular a los hijos. Aguas. Porque la manipulación tiene mucho que ver con una manera incorrecta de nuestra vida. No es correcto. No debemos de manipular a nadie. Por el otro lado, otra frase que es importante de lo que hemos mencionado: la fe nunca debe separarse de las obras. Hay una frase muy interesante de Martín Lutero. Martín Lutero dijo esto: las buenas obras no hacen bueno a un hombre. Las buenas obras no hacen bueno a un hombre. Pero un hombre bueno hace buenas obras. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues en Efesios 2, 8, 9 y 10. El 10 aclara las cosas. El 8 es: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10, ¿qué dice el 10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Una vez que el Señor ha venido por la fe a nosotros, eso nos capacita para hacer obras. Las obras son el resultado de la fe. Nunca es al revés. Lo que se enseñan en la mayor parte de las religiones, no nada más la Iglesia Católica Romana, la inmensa mayoría de las religiones, por no decir que todas, enseñan que hay que hacer buenas obras para alcanzar la fe. La Biblia enseña al revés. Hay que tener fe para poder hacer buenas obras. Las obras son el resultado de la fe, no al revés. La mayor parte de la gente piensa que la fe es resultado de las buenas obras y eso está equivocado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Hay otro asunto muy importante. Voy muy despacio, pero me interesa mucho este punto. Si el Señor lo permite, lo que sigue es el último párrafo que tiene que ver con, bueno, se los puedo decir así rápido. Creo que es más o menos sencillo, fácil de ver. El objetivo de la fe. El objetivo de la fe. Y sí, en 5 minutos sí se los digo. La verdad es que eso es lo más importante de la fe. ¿En qué o en quién ponemos la fe? ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo que quiere decir el título. Hace muchos años fuimos a compartir el Evangelio de casa en casa en un pueblito, en una sección, más bien dicho, una colonia de gente pues, de escasos recursos materiales en San Pedro. La verdad es que es con los que puede uno irles a testificar en San Pedro, ¿verdad? A los que son de cierta categoría, pues para empezar, lo más que podemos alcanzar es hablar con los sirvientes de la casa, porque están unas casononas ahí enormes. Pero fuimos a Tampiquito, es una colonia de escasos recursos, y pues íbamos a ir repartiendo folletos, y nos encontramos a una persona, y le regalamos el folleto y le dijimos, bueno, pues este folleto habla de la fe. Y mire, y yo que iba a querer aclarar algo, creo que era yo el que estaba hablando, aunque iba con otra persona. Para pronto me interrumpe la persona, la fe, qué bueno, sí, eso es muy importante. Yo creo que eso es lo más importante. Y yo dije, ay, qué suave, ya nos encontramos a alguien que muestre interés para empezar, si la mayor parte de la gente no mostraba interés. Pero después de un rato nos dice, no importa en qué confíes, lo que importa es que confíes. Por ejemplo, y nos puso rápido el ejemplo, si yo tengo fe en esa vara, eso me va a salvar. Le dije, ya se echó a perder todo el asunto. No es, lo importante no es la fe, hermanos, lo importante es en quién confiamos. Qué tan fuerte, qué tan firme, qué tan seguro es en quién estamos confiando. No es el tamaño de la fe, no es la cantidad, ni siquiera la calidad de la fe. Es la calidad del objetivo de la fe la que nos vale. Vamos a ver 2 versículos de Hechos. Hechos 16:31, que ustedes se lo saben de memoria, yo creo. Y también Hechos 20:21. Si no me creen, chequen en el griego. Pero vamos a ver un par de frases, bueno, de 3 letras cada uno, por cierto, pero que implica algo muy fuerte y muy importante con respecto a este asunto del objetivo de la fe. ¿Cómo dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. La palabra en viene del griego epi, P y latina, epi. Y quiere decir descanso sobre un fundamento. Descanso en un fundamento. Ahora vamos a ver Hechos 20:21. Hechos 20, verso 21, ese sí no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que es lo que estaba predicando el apóstol Pablo. ¿Quiere leer a alguien, por favor?
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra que aquí se tradujo en viene del griego que es E-I-S. E y latina S. Es diferente al epi del 16. Está curioso, ¿no? Porque en español siempre traducimos en y se acabó. Sin embargo, el significado de esta palabra, E-I-S, eis, significa encontrar un lugar para morar. Encontrar un lugar para morar, es decir, para habitar o para vivir ahí. En todo caso, quiere decir venir a un lugar de seguridad y soporte. Un lugar donde está tranquilo, confiado, firme, protegido. Literalmente nuestra fe es como, perdón, estoy hecho bolas aquí para leerles esto. Nuestra fe, al tener como objetivo a Cristo, es tan segura como una casa construida sobre un fundamento sólido o como un barco anclado con firmeza. Se las repito. Nuestra fe, al tener como objetivo a Cristo, y aquí es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, es tan segura como una casa construida sobre un fundamento sólido o como un barco anclado con firmeza. Se puede ilustrar de varias maneras. Conozco a una ilustración que usaban un grupo cristiano de nombre Los Navegantes, que se le llamaban así porque nacieron a través de unos ex marinos de la Armada norteamericana, que eran creyentes, y empezaron a estudiar la Biblia y a compartirla, y entonces le pusieron así a su grupo Los Navegantes. Y ellos ponían la ilustración de un hombre que va cruzando un puente que se está cayendo, derruido, está por venirse al suelo por completo, pero el hombre sale en una línea y un círculo donde dice: tengo mucha fe en que este puente me va a sostener, aunque el puente no se aguantaba, más o menos como los que destruyeron ahora Manuel y también Ingrid. Parecían muy firmes, pero se acabaron. Una fe muy fuerte en un fundamento falso o en un fundamento inseguro. Y luego venía otra figura con un puente bien macizo y la figurita salía a la línea con el pensamiento: pues no tengo mucha fe, pero creo que el puente es firme. El asunto no era la fe, sino en quién estaban confiando. La explicación que da Spurgeon es de dos hombres que caen de un barco en un río, de esos ríos navegables, y se cogen de un pedazo de madera, pero aparte de eso, la gente en la orilla los ve, les lanza cuerdas. Uno de ellos suelta el palo y se agarra de la cuerda y lo jalan y lo sacan. El otro se amarra bien fuerte del pedazo de madera. Estaba fuerte, la madera estaba maciza, pero enseguida estaba la catarata. Y por más maciza que estuviera la madera, pues no le sirvió de nada. Se fue con toda la madera al fondo y obviamente se ahogó. La soga es la fe. La madera son las obras. Lo que importa no son las obras, es la fe, pero la fe en Jesucristo, no la fe en la vara, como me dijo el amigo allá en Tampiquito, ¿no? ¿En quién? Y también, por cierto, con respecto a en quién, ¿qué es? En donde confío en Jesucristo. Confío en que Él murió en la cruz. No tengo ningún problema y creo firmemente, porque así lo dice la Biblia, que nació de una virgen y que tuvo una vida
pura y perfecta, que hizo muchos milagros, que bendijo a mucha gente, ayudó a enfermos y a necesitados de todos tipos, pero eso no es lo que me salva. Lo que me salva es que con esa vida de santidad y pureza fue a la cruz y derramó su sangre por mis pecados. Eso es lo que me salva. No me salva las buenas obras del Señor Jesús o los milagros del Señor Jesús, aunque los creo, pero me salva lo que Él hizo en la cruz. Eso sí me salva. No me salva el buen ejemplo del Señor Jesús, aunque se necesitaba un buen ejemplo para que su sangre pudiera ser valiosa para poder redimirme. Se necesitaba una víctima inocente, pura, sin mancha, sin pecado. ¿Ok? Me pasé 5 minutos, pero bueno. ¿Alguna pregunta? Alcanzamos a ver entonces el primer aspecto de la fe, de lo que estamos viendo ahí en los versículos del 3 al 8. Si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 15 días. El próximo jueves no va a haber estudio porque yo voy a estar fuera, aunque nos vemos los domingos, pero el estudio es hasta dentro de 15 días. ¿Ok? Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.